Hermano Julio César Rocha, ministro del Señor, padre de familia, abuelo, amigo, empresario, un gran ejemplo para el cuerpo de Cristo. Hoy honramos y damos gracias a Dios por la vida del hermano Julito, como cariñosamente lo conocemos. El hermano comenzó este largo viaje de vida en un pedacito de tierra de nuestra bella Nicaragua. Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos a mi hogar. Agradezco profundamente la intención de los jóvenes de querer saber mi humilde trayectoria en la iglesia, que tiene pues ya 60 y tantos años y que considero que ha sido para mí el éxito de mi vida haber llegado a la iglesia apostólica. Además de las cosas accesorias de mi vida, lo principal ha sido la iglesia. En la iglesia encontré una esposa que me hizo feliz y que hicimos un matrimonio feliz, gracias a Dios. Así que yo les saludo a ustedes y agradezco su comparecencia a mi casa en esta ocasión. Nací, hermanos, en la ciudad de Iriamba. Nací el 28 de noviembre de 1934, según decía mi mamá, a las 10 de la mañana. El primer recuerdo que tengo yo de mi infancia es, calculo que sería los 4 años. Me veo en un parque que había al final, a la entrada de la ciudad de Iriamba, y al fondo está un reloj. Está en altura, una torre con un reloj, y siempre lo recuerdo. Y estaba en ese parque, alguien me tenía allí en un columpio, pues. Y enfrente del parque recuerdo que había una casa, era una mansión, le decían. Era una gran casa donde había unos grandes perros de raza, pero inmensos. Y me llamaba la atención y yo iba a ver a esos animales. Y entonces me dejaban entrar porque decían que el dueño era hermano de mi padre. Yo no lo sabía, yo no conocía a mi padre. Yo conocí a mi padre como a los 4 años y medio. Lo vi por primera vez. Pero a mi madre sí, desde el primer momento la conocía. Viví en una finca, un lugar agreste, en un lugar que se llama Ojoche de Agua, de Iriamba hacia el oeste, buscando el mar. Allí vivía con mis abuelos, mi abuela Celsa, mi abuelo Gregorio, y la casa era una casa humilde de campesinos, cuyas paredes eran de bambú, amarrado con burillo, piso de tierra elemental, y era un lugar de familia, pues, donde habían animalitos, gallinas, cerdos, perros, y habían frutales. Y entonces recuerdo que cuando conocí a mi padre, él llegó a pagarle a unos mozos porque él tenía una finca cerca, y entonces llegó a ese lugar. Entonces me dijeron: ese es tu papá. Entonces yo me arrimé a una mesita donde él estaba contando dinero. No recuerdo que me haya saludado o que me haya conocido, y el polvo de los billetes cayeron en uno de mis ojos, de tal manera que me cayó una infección grave y me cayó una nube, decimos, en el ojo, de tal manera que mi madre me tuvo que traer a Managua para atender mi enfermedad. Mi abuelo era un hombre noble. Había él creído
aunque no se bautizó, lo mismo que mi abuela, habían creído en el Evangelio en Diriamba, y mi madre también, porque mi madre estudió en el Colegio Bautista de Diriamba, y entonces allí conoció la palabra del Señor. Y entonces mi madre era una mujer ilustrada, modestamente ilustrada, que leyó mucho, y era una persona, digamos, con mucho conocimiento de literatura, de poesía. Ella me enseñó a leer, digamos, a los 4 años y medio, yo ya sabía leer, y me enseñó a leer ya los números, porque en aquel lugar no había escuela. Y llegó el momento en que no sé por qué motivo, pero mi padre, que lo vi por segunda vez, nos trajo a Managua y nos dejó en una casa de una pariente de mi mamá. Allí nos dejó y él no volvió a aparecerse. Entonces mi madre tuvo que trabajar duramente, pues pasábamos muchas dificultades por las carencias, y entonces ella trabajaba para sostenernos y cuidarnos. Yo comencé a ir a la escuela chiquito, me enviaba ella a una escuela pagada y allí continué, digamos, estudiando. Sin embargo, me aficioné desde pequeño, cuando aprendí a leer, me aficioné a leer, y yo me leí, digamos, para los 7 años yo había leído una cantidad inmensa de libros, de historias, de aventuras. Puedo hasta recordar los nombres, pues. El Conde de Montecristo, el Salgari, Robinson Crusoe, Amo del Mundo, etc. Y entonces me aficioné a leer de tal manera que, como decía el escritor de Don Quijote, él leía, dice, todos los papeles que encontraba en la calle, los que fuera, él los recogía y los leía. Yo leía hasta los anuncios, pues. Y eso me ayudó mucho. De tal manera que adquirí, y más que todo mi madre me enseñó también a escribir, pues, y a mejorar mi educación. Pero llegó un momento en que mi padre, como nos abandonó y no nos volvió a ver, ella se volvió a casar. Y entonces yo llevo el apellido Rocha, no es mi apellido, sino que es regalado, porque mi padre biológico no me atendió. Y mi madre comenzó un negocio debido a que, estando sola, había comenzado ese negocio, y ya cuando se casó con mi padrastro, él se enfermó por muchos meses, casi 1 año, y estuve en el hospital. Y entonces ella comenzó un negocio de tostaduría de café, y ella tostaba el café era molido, yo lo molía en una máquina manual y lo salía a vender. Y esta situación, pues, me hizo, digamos, comenzar a trabajar desde prácticamente de los 7 años, y, digamos, las dificultades económicas me rodearon siempre. Sin embargo, yo veo en mi vida que ha habido, digamos, una guianza, como un sino especial que me ha guiado y me ha dirigido en la vida, y he llegado hasta este momento. Pero mi primera infancia, pues, fue una infancia terrible, de mucha dificultad, de mucho trabajo. Y una de las cosas que sufrí fue que mi padrastro se fue en tiempo de la guerra a trabajar a la costa atlántica. Entonces
tuvimos que trasladarnos a la costa atlántica, en medio de una enorme montaña, en la confluencia del río Huina y el río Ocay, que eran, digamos, afluentes del río Coco, y era un río navegable. Y entonces ahí convivíamos con los misquitos, con los zambos, con los ramas, todos los indígenas que había en ese lugar. Mi padrastro era un hombre que había aprendido algo de medicina, y él daba medicina y atendía a los misquitos, los inyectaba, y los misquitos muy contentos con él. Y entonces un día de tantos lo mandaron a llamar del otro lado del río enfrente, porque una mujer había baleado a un hombre y el hombre estaba muriendo. El balazo le había entrado en el pecho. Y entonces él llegó y le sacó la bala al hombre que se estaba muriendo con un cuchillo de cocina. Y el hombre sobrevivió. Estuvo al borde de la muerte, pues, pero sobrevivió con todos los medicamentos que le dio, usando las hierbas que había en aquel lugar, porque no había medicina. Entonces el hombre se recuperó, y él tenía un compañero amigo que ellos habían andado con Sandino y habían combatido a la orden de Sandino y andaban huyendo en esos montes, pues, porque eran perseguidos. Y estos dos hombres, cuando vieron que nos echaron de la casa, nos construyeron una casa de paredes de bambú, techo de paja, y nos hicieron unas camas también de bambú, y nos pusieron hojas para el techo. Y esas fueron las camas que tuvimos, pues, porque todo lo que teníamos lo habíamos perdido en aquel lugar. Entonces, de ese lugar, digamos, fue una gran dificultad, digamos, para mi edad sufrir estas consecuencias, pero de ese lugar salimos hacia Ciuna, en un avión que pasó por casualidad, y nos llevaron, de gratis nos llevaron. Y llegamos al mineral de Ciuna, donde mi padrastro comenzó a trabajar. El día siguiente que llegó, comenzó a trabajar en la mina, en el comisariato, porque él sabía de números. Y entonces ahí permanecimos un tiempo. Entonces yo comencé a ir a la escuela, una escuela morava, donde solo había morenitos, y la escuela era en inglés. Y yo iba a escuchar, no le entendía, pues, pero los números sí le entendía, pero lo que decían no, ¿verdad? Y me hablaban y me decían español. Y estuve en esa escuela, pero mi padrastro decidió tomar una cantidad de tierra cerca de Ciuna, a un día de Ciuna más bien, no cerca, sino a un día de Ciuna, y nos trasladamos allí a plena montaña, porque él quería ser propietario, pues, y quería explotar aquel lugar. Fuimos con los dos amigos que nos habían ayudado en Huina. Fuimos con ellos y ellos nos ayudaron, fueron como ángeles que nos protegieron, que nos ayudaron. Y entonces eran hombres de campo, pues, con un hacha así en maravilla. Entonces nos hicieron casa ahí en ese lugar, limpiaron una gran parte del espacio. Y entonces vivíamos en ese lugar, como quien dice, de la caza y de la pesca. Se cazaban venados, se cazaban cuzucos, se cazaban guardatinajas, y teníamos perros, y de eso comíamos. Y en el monte habían frutas, pues, habían zapotes y otras cosas. Y entonces, además de eso, salíamos a sacar una raíz natural que se llama raicilla, y con una estaca sembramos, metíamos la estaca en el suelo y sacábamos la raíz, la raicilla. Esa se juntaba y se llevaba a Ciuna, que estaba un día de camino, y se cambiaba, digamos, la raíz, y también lavábamos oro. Yo lavaba oro aún en hojas de plátano,
había tanto oro pues en todos esos lugares en ese entonces, y juntábamos oro, llevábamos onzas de oro que habíamos sacado del río y se llevaba a Ciuna, donde era cambiado por alimentos, pues, por manteca, por arroz, por sal, que era importantísimo. Y era, digamos, aquel lugar, digamos, pero muy agreste. Sin embargo, había muchos animales salvajes, había leones, había tigres, había panteras, había muchas serpientes. Y yo andaba descalzo, pues, y era peligrosísimo para mí. En una ocasión, arrancando unas matas de frijoles, al jalar la mata de frijoles, una culebra se salió. Yo me había puesto los zapatos o zapatones de un hombre, pues, porque había muchas espinas ahí. Entonces la culebra se metió en el zapato, pues, y yo tiré el zapato y la culebra se quedó adentro. Después yo con un palo, hincando, la saqué, pues, y recuperé el zapato. Así era, digamos, aquel lugar de agreste, pues, donde pasé, digamos, parte de mi niñez. Y ya, digamos, para entonces yo ya tenía 10 años. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, y entonces mi madre, porque estaba preocupada porque no había modo de regresar, digamos, como quien dice, a la civilización, nos envió a Managua, a mi hermano y a mí, de regreso, pues, para que nos juntáramos con nuestra abuela, que vivía aquí. Entonces regresamos, y al regresar de ese lugar, mi abuela era coronel del ejército del general José Santos Zelaya. Ella había peleado a las órdenes del general José Santos Zelaya. Y me contaba ella que había entrado a Comayagüela, Honduras, cuando Zelaya conquistó parte de Honduras. Dice que había entrado a Comayagüela cantando la marsellesa, dice, acompañada de la banda de los Supremos Poderes. O sea, es una cosa bien rimbombante y de mucho poder, pues. Sin embargo, ella era la jefa en el pueblo donde ella había nacido, donde ella había vivido. Y me llevó a ese lugar porque necesitaban un maestro. Bien, hermanos, entonces fui al pueblo de mi abuela, donde fui maestro, y le enseñé en aquel tiempo, le enseñaban a uno a leer, y era deletreado K-S-A, casa, M-U-N-E-D-E, mundo, etc. Así era, digamos, la enseñanza, ¿no? Entonces, yo les enseñé a leer a los jovencitos que me respetaban mucho y me decían maestro, pues yo me sentía muy halagado. ¿Qué edad tenía? Tenía yo como 11 años, sí. Y entonces me sucedió un hecho que me descubrió mi abuela porque yo le mentí. Me monté yo en un ternero de mi tío porque me quise montar, pues, por vagancia, y el terro corcovió y me botó y caí, y entonces se me metió una estaca aquí cerca de la oreja. Cuando llegó mi abuela, yo le dije que iba al baño, y entonces me resbalé un olote de los que estaban allí. Entonces ella la emprendió contra la gente de la casa. Pero una de las alumnas le dijo, ¿qué le pasó al maestro? Que dice que le sucedió tal cosa, y lo botó el ternero. Y entonces después llegó mi abuela y me dijo, ya te descubrí, me dice, aquí está este barejón que voy a poner, no te voy a castigar ahora, pero cuando esté bueno yo te voy a castigar. Y eso sucedió. Terminó el año, y entonces me trasladé a Managua. Aquí en Managua, ya había regresado mi madre, entonces para comenzar a ayudarle, tuve que vender periódicos como voceador, porque yo vendía 100 periódicos más o menos diarios, me ganaba 5 centavos con cada periódico, y era una ayuda, pues, para la casa. Después de vender periódicos, fui mensajero del Correos Nacionales, y estando de mensajero de Correos Nacionales, es
que conocí a la Iglesia Apostólica. Y en ese entonces yo era pobrísimo siempre. Ya, digamos, me había puesto zapatos. Ya tenía 15 años prácticamente. Y lo único que poseía entonces era una bicicleta. Ese era todo mi haber. Entonces fui a la iglesia, conocí al hermano Sepúlveda y él no me doctrinó, porque él no doctrinaba a nadie, sino que él predicaba y decía, ¿quiere bautizarse? Y entonces me le preguntó como 6 meses después, ¿quiere bautizarse? Sí, le dije yo y me bauticé. Y me dijo, usted debe de estudiar, debe dedicar, pero primero en la iglesia. Olvídese. Si usted quiere tener éxito en la vida, busque a Dios. Porque primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y entonces entré a la iglesia. Estando en la iglesia me di cuenta, digamos, de la inmensa diferencia que había entre la iglesia y la vida anterior que yo había tenido. Eso fue notable en mí porque encontré, digamos, comprensión, simpatía, ayuda, fraternidad, y era, digamos, una gran distracción para mí el estar en la iglesia. Eso fue, digamos, excelente, la mejor decisión de mi vida. Me puse a estudiar y a los 4 años me gradué de contador. Y a los 20 años me casé con la muchacha que me había llevado a la iglesia, porque yo llegué a la iglesia cuando vi a la hermana Chabelita cantando en una esquina en un culto de barrio. Y entonces me gustó la muchacha y la guitarra y su voz, que era excelente, pues porque era una voz de soprano. Y entonces eso me mantuvo en la iglesia, ¿verdad? Y después de eso, después de estudiar eso, conseguí un buen trabajo, porque fui, digamos, escalando de mensajero, pasé a oficial, auxiliar de oficina, y de auxiliar de oficina, de contador, trabajé con un judío que tenía una distribución de automóviles, y del judío, allí cuando yo trabajaba con el judío me casé, pero en el interín alguien me ofreció otro trabajo que ganaba más, y el primer año, a los 2 años de estar trabajando como auxiliar de contabilidad, era el contador jefe de la empresa, y a los 3 años y medio, era el gerente general de la empresa. Sin embargo, yo había continuado estudiando, pues, porque estudié en la primera escuela de contadores públicos de Nicaragua, y allí estuve con esa gente 20 años y me pagaban muy bien. Entonces, esta situación me llevó, digamos, a servir en la iglesia, a atender a las necesidades. Fui inicialmente presidente de jóvenes, fui maestro de escuela dominical, fui tesorero de los jóvenes. Viendo mi trabajo, pues comencé yo a ayudarle a los pastores. Mi primer pastor fue el hermano Leonardo Sepúlveda, el primer misionero que trajo la doctrina apostólica a Nicaragua. Y entonces yo comencé a ayudarle. Entonces comenzaron a enviarme, digamos, sin ser ministro, a enviarme a lugares para evangelizar, donde se hacían cultos, donde se fundaron, digamos, donde se fundó la segunda iglesia. Yo estuve trabajando en ese lugar donde se fundó la tercera iglesia, la fundé ya cuando me nombraron ministro. Yo la fundé porque me mandaron y solamente eran 3 familias. Y entonces estábamos en un lugar muy solitario. Y no sé cómo, pues de alguna manera lo organizamos
y me lo llevé donde está ahora la tercera iglesia. Allí se adquirió un terreno y los hermanos construyeron de suyo el templo. Yo me dediqué al ministerio como a los 8 años de convertido. Soy firmante de la Constitución, la fundación de la iglesia en Nicaragua, pues su personería jurídica. Y trabajé, digamos, de día trabajaba con los señores Holman y en la noche iba a la iglesia. Yo me bachilleré a los 25 años, más o menos. O sea que yo aproveché el tiempo y no olvidé y trabajé en las diferentes obras en la ciudad de Managua. Luego que me nombraron ministro, me eligieron para la directiva nacional como tesorero y fundé la tercera iglesia y fui el primer ministro de construir un templo sin ayuda extranjera, sino con el dinero de los nicaragüenses, nada más. Serví en la iglesia como tesorero, serví en la iglesia 2 periodos como secretario de misiones, como enviado especial a los Estados Unidos a colectar ayudas y también a negociar sobre un préstamo que la Iglesia de México le hizo a la Iglesia de Nicaragua. Mi experiencia va, digamos, de la tercera iglesia que fundé, que fui pastor de la tercera iglesia, después fui pastor de la primera iglesia, después fui copastor de la quinta y después regresé a la primera iglesia como copastor ya, como 15 años estuve en la primera iglesia. La historia de la iglesia, digamos, apostólica en general, se menciona en un libro que escribí que se llama Nuestros ancestros espirituales. Entonces, un misionero americano visitó Nicaragua, venía desde China, porque ahí el Espíritu Santo le dijo que viniera a Nicaragua a predicar. No que viniera a Nicaragua, que viniera al lugar donde se parara el barco en Centroamérica. Y el barco se paró en Nicaragua. Y él se bajó aquí y fue a León, donde comenzó la obra. Y allí bautizó a unos 2 hermanos. Y allí comenzó, digamos, la obra primitiva, pues, apostólica. El hermano Genaro Gutiérrez fue el que quedó responsable de esa obra, que se desarrolló muy lentamente, pero en el año 48 vino a Nicaragua, bueno, un misionero mexicano, yo les voy a decir el nombre, es muy querido, pero se me confunden pues los nombres. Y este hermano me entrevistó a los ricas y les prometió que les iba a mandar un misionero. Y entonces mandó un misionero de México, que fue el hermano Leonardo Sepúlveda, que trajo la doctrina apostólica, que es el que me bautizó a mí, bautizó a mi esposa, bautizó a mi suegra, y es el que fundó prácticamente. Porque aquí, digamos, en Nicaragua, el evangelio, digamos, comenzó a predicarse más o menos en el año 1901, porque el gobierno del general José Santos Zelaya dio libertad de cultos, pues, que no fuera solo la iglesia católica la única iglesia que había, sino que dio libertad y entraron predicadores, pues. Y entonces en ese vaivén de las reformas que hizo José Santos Zelaya, vinieron estos misioneros, y entonces el hermano Sepúlveda comenzó a predicar, y a los primeros que bautizó fue a la hermana Chabelita, a la hermana Juanita, y a los hermanos Gaitán, y a un sinnúmero. Él dejó bautizadas como 650 personas. La primera iglesia era una casita
pequeñísima, minúscula, que fue hecha de costroneras. Eran pedazos de madera, todas deformes, pues, y era de tejas, y era bajita. Pero allí estábamos, y estábamos felices. Yo quiero decirles algo importante. Yo era muy pobre, pero era feliz. Y era más feliz cuando llegué a la iglesia. Y en ese lugar se manifestaba el Espíritu Santo de una forma extraordinaria. Y de allí surgió, porque allí se organizaron grupos que fueron a predicar al sur, digamos a todo Diriamba, a Rivas, a León, a todos lados, iban acompañando al misionero. Hicieron una gran obra. La primera iglesia apostólica es una iglesia misionera, porque ha fundado, digamos, como la otra vez hice la cuenta, me parece que eran como 17 iglesias que ha fundado, la de Managua, la primera de Managua, sí. Ha fundado 17 iglesias. Esa es, digamos, una de las cosas bien importantes para mí fue mi matrimonio, porque pues eso afirmó, confirmó, consolidó, digamos, mi fe, porque me dio, digamos, plena seguridad en la vida, pues no tenía el vaivén de la duda, como está el joven, pues, que si me caso, que si tengo novia, que si no sé qué. Yo nunca había tenido novia, pues, ella fue la primera y yo fui su primer novio, pues. ¿Podríamos entrar a eso, hermano, a la historia, a su vida matrimonial ahí? Sí. ¿Cómo conoció? Sí, como ya les dije, yo la conocí a ella y por ella fue que llegué a la iglesia, pues. La conocí en una esquina, estaba cantando un himno, tenía una voz de soprano altísima y tocaba la guitarra, y entonces yo me paré porque yo pasaba por la calle y me gustó la muchacha y la guitarra y me quedé. Y entonces allí, al final del culto, todos se despidieron de mí y me invitaron para el otro viernes. Y también ella se despidió de mí. Yo estaba entusiasmado porque me dio la mano. El otro viernes yo estaba puntual. Llegaron los hermanos, el culto, etcétera. Todo cantó ella. Se despidieron de mí y me invitó para el otro viernes. Yo le dije que sí, ahí estaba el otro viernes. Y entonces me fui quedando de viernes en viernes hasta que, digamos, era culto de barrio, pero la iglesia estaba allá por el Mercado Oriental. Ahí estaba organizada. Y entonces yo fui allá de visita. Pero poco tiempo después, la mamá de la hermana Chabelita donó el terreno donde está la primera iglesia. Y entonces nos venimos allí donde está la primera iglesia. Y yo quedaba a 2 cuadras, vivía más o menos a 3 cuadras. Entonces mi matrimonio pues lo considero que ha sido exitoso pues porque duró 61 años. Y podría decir que, digamos, fue como un talismán, porque desde que me casé comencé, digamos, a mejorar en todo, en educación, en bienes, en relaciones, en crecimiento espiritual. Eso, digamos, ¿por qué? Porque ella era una mujer muy tranquila, muy fina, muy amable, muy buena cocinera, muy respetuosa, muy cariñosa. Sabía, me estaba esperando siempre con lo que más me gustaba. De tal manera que ella fue a estudiar cocina para hacerme los mejores platos. De tal manera que estudió inclusive cocina china. Y todo eso pues marca, digamos, una distinción especial, porque me tomaba muy en cuenta a mí. Y doy gracias a Dios por ella, por el matrimonio que para mí lo considero exitoso y una bendición. Que fue cuando me casé, fue que comenzó a mejorar mi vida en todo sentido. ¿Su árbol genealógico? Sí, mi árbol genealógico es el siguiente. Yo desciendo. Mi abuela era una señora con bastante sangre indígena. Y mi abuelo era descendiente de español, era hijo de un español. Y el señor era alto.
bien alto, y mi abuela era pequeña. Entonces, ellos eran, digamos, personas humildes, pues, personas de campo. Él era agricultor, ella ama de casa, y tuvieron a mi madre. Y a mi madre, pues, la trataron de educar lo mejor posible. Luego, con mi madre, mi madre tuvo otro hijo más. Somos dos hermanos. Ya después de esto, que vino mi matrimonio, tuvimos 3 hijos. Graciela, que fue la primera hija mujer, que fue una bendición, que fue, digamos, un estado de locura de tener un hijo, pues, que es una experiencia que no deben de perderse, pues. Y después vino mi segunda hija, que es Marta, que es la que me ve ahora. Y por último, al tiempo, nació Julio César, que es el tercero. Allí está, digamos, centrada, digamos, mi contribución a la vida, porque uno debe, la vida le demanda a uno que le pague intereses. Entonces los intereses que tenemos que pagarle a la vida es con un hijo, para que continúe la especie. De otra manera, pues, si no tenemos descendencia, pues parece como que no hemos pasado por este mundo, ¿verdad? Esa es la situación. Bien, hermanos, quiero decirles especialmente a los matrimonios que el matrimonio, pues, es una, podríamos decir, es un sacramento y es una convicción, una devoción, una entrega total del uno para el otro. Si no hay esas convicciones, el matrimonio no marcha. El uno tiene que saber dónde está el otro en cada momento, tanto el hombre como la mujer. Número 1. Número 2, deben de ponerse de acuerdo en las cosas que van a realizar, porque el matrimonio es una sociedad perfecta, pues, y en las sociedades hay una directiva, y la directiva es el hombre y la mujer. El hombre es el gerente y la mujer es el vicegerente. Y si no hay los votos de los dos, la cosa no funciona. Entonces, para que haya éxito en el matrimonio, tiene que haber, digamos, un sometimiento, someterse el uno al otro en amor. Si no nos sometemos, no vamos a ningún lado. Si hay, digamos, divergencias de la familia, debemos de cuidarnos de eso, porque muchas veces la misma familia se mete en el matrimonio y, digamos, tal vez lo que me pasó a mí, pues, mi mamá quería seguirme dirigiendo como me había dirigido, pero llegó el momento en que tuve que decirle, pare, porque ahora yo tomo mis decisiones con mi esposa. Entonces, uno se casa y debe de aceptar a la familia de su cónyuge, y la familia y el cónyuge debe aceptar a la familia de uno, y no deben de meterse en los asuntos privados del matrimonio, porque ya, digamos, se casaron, que tienen que tomar sus propias decisiones. Si lo consultan a uno es otra cosa, pero no hay que imponer, digamos, condiciones para que los muchachos hagan lo que quieran. El matrimonio es descubrir América, porque es por primera vez que se juntan y es para toda la vida, no es para mañana, pasado mañana o 5 años, no, es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Eso es lo importante. Y, digamos, la crianza de los hijos también debe de ser bien importante, enseñarle al hijo todos los conceptos que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios, y hacer que el hijo, pues, se entienda, comprenda la palabra de Dios, llevarlo a la iglesia, no enviarlo, sino llevarlo, y estaremos felices porque estamos trabajando para ellos. Entonces, ahora tal vez
hacer ahí un balance entre el negocio y el Sí. ministerio. Bien, hermanos, después de que trabajé con la familia Holman, me convertí en empresario porque con la liquidación que me dieron de 20 años de trabajo ahí, fundé Dos Robles. ¿Por qué se llama Dos Robles? Porque en Rivas, mi esposa y yo teníamos una finca y sembramos en la casa hacienda a un lado un roble y al otro lado otro roble. Entonces uno de los robles era ella y el otro era yo. Entonces cuando organizamos el negocio le pusimos Dos Robles porque éramos los fundadores. Y digamos, combiné, digamos, mi periodo de trabajo en la iglesia con mi empresa, porque tenía gente que me ayudaba, pues, y que trabajaba, pues, tenía secretarias, contadores, vendedores, jefe de ventas, y entonces pude balancearme en ese sentido. Y ahora, digamos, ya que no estoy no ejerzo el ministerio por mi edad, es mi hija Marta la que maneja prácticamente el negocio. Yo solo hago, digamos, como quien dice, la carpintería, y ella hace lo principal, el problema. Pero, digamos, el negocio me permitió, digamos, hacer contribuciones para la iglesia. Y si no lo hubiera tenido, esa facilidad, pues no podría haberlo hecho. Entonces considero que eso es parte, pues, de la bendición. Yo creo en la palabra de Dios que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esto deben de tomarlo en cuenta los jóvenes, que primero es la iglesia. Y si tienen una profesión, no se olviden de su iglesia, ejerzan su profesión, pero no imiten a la gente de la calle, no imiten las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque las costumbres del mundo lo pervierten a uno. Debemos de seguir, digamos, lo que dice la iglesia, y si seguimos en ese sentido, vamos a ser exitosos en todo, con la familia, con los bienes y, digamos, con la educación de los hijos. Mis hijos son universitarios, mis nietos se educaron en muy buenas universidades en los Estados Unidos y ahora ejercen, pues, muy buenos trabajos, y todo se debe, digamos, a que hubo, digamos, algún lugar que produjo el dinero para que ellos pudieran. Y esa para mí es una bendición de Dios. Considero que esta es una gran ayuda para mí. Entonces, también si podría dar un consejo a esta nueva camada de ministros. Sí. Para servir a la iglesia debemos de ser desinteresados. Desinteresados en el sentido de ser sinceros y de amar de verdad a los hermanos y cuidarlos. Si somos pastores, cuidarlos como que si fueran hijos nuestros, porque Dios pone un rebaño en nuestras manos y entonces tenemos que estar pendientes, digamos, de las necesidades que se presenten, pues, y todas las consultas que le hacen a uno, porque una iglesia es compleja. Cada quien tiene una opinión diferente, tiene un problema diferente, y entonces el pastor tiene que ser un consultor de muchas cosas, de relaciones de familia, de trabajo, de pleitos entre hermanos, de herencia. Ha habido ocasiones de que el ministro tiene que intervenir entre aquellos que quieren irse arriba en las herencias. Todo eso, pues, el ministro es, digamos, una bendición porque Dios lo puso. Entonces el ministro debe de servir, esa es su misión.
y no, digamos, pensar que en el ministerio se va, digamos, a enriquecer. Nadie se enriquece en el ministerio. Yo trabajé en el ministerio y yo nunca cobré un sueldo de pastor porque pues tenía otros ingresos, gracias a Dios. Entonces todo eso quedó a favor de la iglesia y se pudieron hacer muchas mejoras en la iglesia, como es el segundo piso que está al lado arriba, donde está la Secretaría de la Escuela Dominical, y el lugar se construyó, el lugar donde está, digamos, la tesorería, se cambió, digamos, de tablas a material de construcción firme, pues a bloque. Todo eso en una época muy difícil, porque era cuando estaban mandando los sandinistas y no había, digamos, muchos bienes que compartir, pues había una gran escasez de todo. Sin embargo, la iglesia, digamos, se superó y trabajó intensamente en eso. Una cosa importante es, digamos, que el ministro debe ser respetuoso de sus mayores, de sus superiores. Digamos, el pastor tiene que respetar a su inmediato superior, que es el que supervisa, el obispo. Y el obispo tiene que estar sujeto al obispo presidente, pues, o sea, digamos, sujetándonos los unos a los otros en amor. Eso es bien importante. Ya estamos casi en las jugadas, como dicen, y tal vez nos da un consejo también a los jóvenes en general. Bueno, el mejor consejo que puedo darles, hermanos, es fidelidad. Ahí arranca, digamos, el éxito de la vida. Si no, veamos, en la misma Biblia están los ejemplos, ¿no? Tienen a David, que era un hombre fiel. Hay una ciudad que se llama Ciudad de David, que es Belén. ¿Por qué no le pusieron ciudad de Saúl? ¿Por qué? Porque la admiraban a David. Digamos, hay otros jóvenes más en la Biblia. José es un ejemplo de fidelidad, estuvo permanentemente con Dios. Él podría haber, digamos, disfrutado sexualmente de la mujer de Potifar, pero, digamos, era Dios primero Dios. Eso debe de ser, digamos, el lema del joven. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Vas a recibir una buena esposa, vas a recibir un buen esposo, vas a estar, digamos, cerca del Señor, vas a servir a tu iglesia, porque, digamos, el éxito es servir, no es, digamos, que nos sirvan. Mi esposa se admiraba de que muchos jóvenes la saludaban a ella. Y decía, yo estoy viejita, decía, pero me saludan. Admiraba a los jóvenes que la saludaban. Pues los jóvenes deben de tomar en cuenta eso, de ser afectuosos y considerados con las personas mayores. Porque, digamos, las personas mayores llegan a pensar, bueno, a mí ya no me hacen caso, porque estoy viejo, pues ya no me tratan bien, y especialmente los muchachos. Y entonces el joven, sobre todas las cosas, debe estar dispuesto a servir en lo que sea en la iglesia. Eso es una cosa bien importante. Y, digamos, aprender, digamos, a sus obligaciones. Las obligaciones importantes en la vida son no solamente, digamos, llegar a la iglesia, cantar, orar, palmotear las manos y todo. La cosa importante también es saber ofrendar y saber pagar sus diezmos, porque eso trae bendición. El que no toma en cuenta esas cosas no va, digamos, dice, bueno, Señor, dame $1 millón la lotería, $1 millón y te voy a dar. El Señor dice, no, dame primero los 100,000 que me estás prometiendo, y luego te lo voy a dar. Esa es, digamos, el trato con Dios. No podemos ofrecerle a Dios, te voy a dar si me das. No,
porque nosotros no debemos de ver solamente las manos del Señor que son generosas, sino que debemos de ver su rostro, que es misericordioso. Si solamente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pedís y pedís y no recibís porque pedís mal, dice el Señor. Pidamos, pero para mejorar, para ayudar, para servir. Eso es lo que importa. Y los jóvenes deben de tomar nota de esto. Estudien y sean astrónomos si es posible. No es pecado saber. Si ustedes se preparan, se doctoran, lo que sean, bendito sea Dios. Ustedes van a salir adelante. No hay, digamos, límite. Pero sobre todas las cosas, aunque sean muy inteligentes, muy sabios, muy capaces, no olviden que están en la iglesia y que Dios los sacó de la nada y los puso en tierra firme y están avanzando en la vida. Bueno, ¿nos podría contar la anécdota que contó de su nieto, Felipito? Que él era... Ah, sí. Mi nieto Felipe Cediles Rocha, que él es doctor en ingeniería aeroespacial. Estudió 10 años. Se ganó la beca. Compitió en una beca que dio fulano de las computadoras, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates, sí, se ganó una beca. Y esa beca le pagaba todo. Pero tuvo que ir a concursar, hacerse unos exámenes y él salió, digamos. Y entonces se fue a estudiar. En el interín él ha leído, se ha ilustrado tremendamente y entonces le cogió la afición de estudiar el ateísmo y se hizo ateo. Nosotros lo presentamos en la iglesia, lo educamos, le dimos su Biblia, lo aconsejábamos, le hablábamos la palabra de Dios, le dejamos una Biblia, si la quería leer, bueno, si no también. Y entonces ya él había terminado sus estudios y entonces yo llegué a visitarlo. Y entonces me dice, le tengo, me dice, una buena noticia. A ver cuál es. He encontrado, dice, al Señor. Yo solo, me dice, leyendo la Biblia, dice. Y él había estudiado cientos de libros de ateísmo, pues, porque eso es una literatura abundante, pues, porque el hombre quiere borrar a Dios, porque no quiere ningún compromiso con Dios. Y entonces él solo encontró al Señor en la palabra de Dios. Por eso dice, buscad, como dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la Escritura se introdujo en él y lo cambió, porque la Escritura es viva. Padre Cristo, hermano, deseo contarles una experiencia única e importante. Yo trabajaba como auxiliar en una oficina de una línea aérea que se llamaba la NICA. Y entonces yo quería casarme, pues, y quería ganar más. Entonces yo pedí el puesto de steward, andar en el avión que llevaba carga y iba a Bluefield, a toda la costa atlántica, y entonces el steward era el que entregaba la carga y recibía la carga que venía de allá y tenía un sueldo mucho mejor que el que yo tenía. Entonces fui a hablar con el jefe y le dije pues que si me podía dar un chance. Me dijo que sí. Me mandó donde el médico para que me examinaran el corazón y todo para ver si la altura no me afectaba. Entonces fui donde el médico, me chequeó y me dijo, estás perfecto, me dice. Estás bárbaro, bueno. Entonces ya me dio la constancia, yo me voy donde el jefe y le digo, ya fui donde el doctor, aquí está la constancia. Está bien, me dice, pero fíjate, me dice que el puesto que estaba, me dice, disponible, que te iba a dar,
se lo tuve que dar a un muchacho que lo mandó recomendado el coronel Mejía, no sé cuánto, un gran funcionario de aquel entonces. Pero en el próximo me dice, vos, te dejamos. A los 2 meses se cayó el avión más nuevo de la compañía con el muchacho y murió. Y eso me hubiera pasado a mí. Entonces ese es digamos, una enseñanza que Dios me guardó, digamos, de esa situación. Me estuviera contándoles esta historia ahora. Testimonio más, hermano. Sí. Bien, hermanos, yo aconsejaría a la iglesia en general que no imiten las propagandas ni las invitaciones que el mundo da a cada momento y a cada lugar. Hay rótulos donde están proclamando vicios, hay propagandas que procuran, digamos, cambiar al hombre, que imiten las modas. Es una de las más importantes que hay en esta vida, y entonces la iglesia no debe de ser imitadora del mundo y de sus costumbres. ¿Por qué? Porque el mundo pasa, pero la iglesia permanece para siempre. Entonces, si queremos ser exitosos, no debemos de imitar al mundo, sino que debemos de imitar la vida de Dios. Una cosa importante del cristiano, del Hijo de Dios, sea joven o mayor, es su fidelidad en la iglesia. El respeto que debe de tener por su pastor y la consideración que debe de tener por él. Estar pendiente de las obligaciones que tiene en la iglesia. Si ustedes se fijan, los hermanos más exitosos son los más fieles y los que pagan más diezmos en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios los bendice, sencillamente. Si no, digamos, no podría, digamos, mantenerse la iglesia. Y nosotros estamos llamados a mantener la iglesia y a poner nuestra parte, pues, porque la iglesia es una sociedad de Dios con nosotros. Es una tristeza ver que, digamos, en la primera iglesia solamente más o menos son 100 o 120 los que pagan diezmos, y es una iglesia que tiene más de 400 miembros. Y Dios nos dice que paguemos el diezmo, pues, y no importa, digamos, que el que gana 10,000 córdobas dé 1,000 y el que gana 200 córdobas de 20, da el mismo diezmo, pero está cumpliendo y debe sentirse feliz porque está contribuyendo para la obra de Dios. Así que yo recomiendo a mis hermanos que tengan fidelidad para su iglesia y que su fidelidad salga con ustedes y tengan una vida abundante en sus casas, en su familia, y que, digamos, su actuar en su casa sea, digamos, la misma actuación que tenemos en la iglesia.